Bienvenidos a La Pregunta Es, hoy con la inquietud de preguntarnos acerca de cómo enseñar filosofía escolar. Hemos trabajado en otras oportunidades algunos modos de llevar adelante una propuesta filosófica dentro de la escuela media, del secundario, pero también la propuesta que traemos hoy se abre a experimentar en diferentes espacios curriculares. Solo basta con tener claridad en lo que uno quiere comunicar y buscar nuevos modos de hacerlo, en este caso con una propuesta de escape room. Nosotros hemos trabajado en el año 2022, el año pasado, con una propuesta de gamificación de unos contenidos en filosofía, y los convertimos en esta experiencia inmersiva, podríamos decir, esta experiencia de inmersión, que es el escape room, ¿no? Esta idea de lograr que el estudiante se ponga dentro de un personaje o se inserte dentro de una historia y entonces solamente no experimente el hecho de tener que responder a ciertos saberes, sino que también cómo los saberes pueden ir tomando formas dentro de esa historia y cómo eso le puede ayudar a solucionar algunos elementos. Y entonces de esa manera se activan algunas cuestiones más que las inteligencias lógico-racionales, ¿no? Sino que también tiene que ver en cómo voy a utilizarla, con qué creatividad, con qué soportes. Entonces, la experiencia de gamificación, en este caso con la modalidad de escape room, es muy interesante, no solo en lo que vamos a nosotros a mostrar, que es enseñanza de la filosofía, sino que también para cualquier otro saber que uno tenga ganas de llevar adelante, o sea la disciplina, la ciencia que uno maneja. En nuestro caso, y como en todos los casos donde se busca gamificar los saberes, siempre se corre el riesgo o la posibilidad de banalizar, ¿no?, lo que uno quiere enseñar. Ese es un desafío muy importante en donde el juego, en donde la gamificación no debe comerse el saber que se va a llevar adelante, y a su vez también la gamificación tiene que generar esa experiencia de inmersión, esa experiencia, digamos, de de activar otros tipos de inteligencia en nuestros estudiantes, o sea, que sea realmente atractiva para que no solo los estudiantes vean que es un nuevo modo de presentar lo mismo que hacíamos en el pizarrón. Si nosotros entendemos la experiencia de gamificación solo con hacer un juego de preguntas y respuestas, múltiple choice, y a eso le ponemos música, bueno, hay una estética distinta, pero no se apuesta a enseñar de otro modo que lo que haríamos dentro de una hoja con el múltiple choice. Entonces, me parece que es muy importante tener presente esto. Cuando buscamos gamificar, no queremos banalizar el saber que llevamos adelante, el juego, la estética del juego, la propuesta de juego no debe corrernos el saber que buscamos enseñar, que buscamos corroborar que los estudiantes hayan hecho procesos válidos de aprendizaje significativo, pero tampoco a su vez el saber, digamos, se tiene que mantener como algo sólido y se tiene que presentar del modo tradicional. Entonces hay una búsqueda, ¿no?, de establecer un nuevo lenguaje, una nueva comunicación con los estudiantes. O sea, nosotros cuando damos clases y buscamos enseñar algo, lo estamos estableciendo, es un vínculo dialógico. Y de alguna manera estamos comunicando. Bueno, ¿cómo comunicamos hoy, en el siglo XXI, con estudiantes que están atravesados por diversos dispositivos distintos al dispositivo tradicional que es el libro, ¿no? Que no quiere decir que tampoco los estudiantes tengan que acceder a lecturas, no tengan que profundizar en lecturas y desarrollar una mirada crítica o análisis crítico sobre esas lecturas, sino que lo que estamos planteando es cómo llevarlos a esos lugares, pero con nuevos dispositivos o nuevos modos de estudio, de aprendizaje. Entonces, lo que nosotros hemos trabajado es desarrollar un escape room. Hemos elaborado una historia en la cual los estudiantes, con ciertos saberes que fueron desarrollando, fueron investigando, fueron leyendo, se insertan en esa historia para tratar de ir resolviendo diferentes consignas que
están vinculadas a esos saberes que trabajaron. ¿Cuál es el resultado de esta experiencia? Bueno, al final del video vamos a tener una pequeña evaluación de lo que se hizo. Lo que ya se puede ir preguntando es, bueno, ¿realmente se llevan a cabo procesos de aprendizaje significativo? Lo del escape room es solo un momento, una especie de hongo que apareció y después hay una trayectoria que es más tradicional, o realmente este escape room es el corolario de un trabajo que intenta ser distinto o que buscó ser distinto con los estudiantes. ¿Qué pensaron ellos? Bueno, todas estas cuestiones que son importantes para ir ajustando este tipo de actividad, las vamos a ir desandando a medida que vayamos recorriendo juntos un poco este escape room, que no lo vamos a hacer todo, la idea es mostrar de qué se trata e ir comentando algunas cuestiones. El escape room se llamó Free Room. En realidad lo que lo utilizamos fue para hacer una especie de cierre, de conclusión. Es como si fuese como diría Gardner, sería como una especie de dispositivo de salida de la comprensión, ¿no? Queremos evaluar de alguna manera, o queremos dar cuenta de, bueno, cuánto aprendieron nuestros estudiantes, o cuánto comprendieron de lo que le hemos ido proponiendo a lo largo de esta unidad que era libertad. El escape room, digamos, fue elaborado netamente como ustedes ven, con Geniali. Geniali tiene plataformas prediseñadas que uno podría utilizar para armar escape room. No están, digamos, vamos a ver que este escape room es tiene un poco más de elaboración que las plantillas prediseñadas que ofrece Geniali, pero uno viendo esas plantillas prediseñadas se puede dar un poco idea de qué podría armar con Geniali. Y en este caso, después, con una creación en blanco, una plantilla en blanco, hemos armado nuestra experiencia. Bueno, como ven, como todo escape room, bueno, tiene algunas cosas muy media sencillas, pero que buscan incomodar. Bueno, como pasamos solo apretando en la lucecita se puede pasar de. Luego va a quedar el link del escape room para que el que quiera realizarlo, quiera conocerlo a fondo. El escape room comienza con una historia, es un adolescente que se levanta para ir a la escuela, pero percibe que todo está como algo distinto, y en ese algo distinto lo más importante que le acontece es que hay plena oscuridad. Entonces lo que aparece aquí es que él cuando tantea el despertador para apagar, para ver la hora, que está oscuro, percibe que hay un escrito pegado en el despertador y tantea buscando su celular para leer ese escrito. Entonces, con ese escrito, digamos, para poder prender la luz, vamos a ver aquí, dice que se encender la luz, ingresar el código. Bueno, hay que encontrar el código, ¿no? Entonces el código está escondido en esta nota. Entonces con esta luz, ponemos que es el celular, hay un mensaje. Bien, y dentro del mensaje hay números. Lo interesante es que el mensaje ya hace un planteo respecto de la libertad. Y ese mensaje que hace un planteo sobre el tema de la libertad va a ser lo que a continuación los estudiantes tienen que trabajar. Entonces cuando pasan de aquí se les propone a los estudiantes, bueno, han encendido la luz, ahora tienes la visión, qué sé yo, y el planteo que estaba en la nota, a qué autor de los que ellos han leído y trabajado pertenecería. Por ahora ustedes verán que cuando es acertado pasan de diapositiva y si no, vuelven. Por ahora el planteo viene siendo muy tradicional. Ahí había una especie de multiple choice, ¿no? Que tienen que haber interpretado el texto anterior, que no es un texto, es un texto como si fuese más narrativo, y allí poder. Y luego tienen que explicar el concepto de libertad de la voluntad de André Comte Sponville, también algo tradicional, y acá aparece un elemento nuevo, que es, bueno, ¿cómo hacemos para los estudiantes que van llevando a cabo el escape room, dónde van resolviendo algunas cuestiones cuando implican desarrollo y demás? Lo que hemos resuelto nosotros es utilizar un Padlet. Es más, vamos a ver que el Padlet está en las resoluciones de uno de los cursos. Fíjense
acá están los grupos, que el escape room se realizó en grupo, ¿no? En diferentes equipos. Entonces tenían que ir resolviendo juntos, ven que hay algunos escritos, después aparecen otras resoluciones más adelante que vamos a ver. Bueno, al principio es como que viene, ellos resuelven acá y siguen. La intención del escape room nunca fue, digamos, la intención del escape room es que sí, es verdad que tienen que resolver para poder avanzar, pero por ejemplo, en esta interpretación, en esta pregunta, como en otras, que se hace el planteo, la validez o no de la resolución es posterior cuando como docente uno corrige sus trabajos, ¿no? Ellos van resolviendo y dan cuenta de lo que entendieron y demás. Enseguida surgen estas cuestiones, pero si están todos respondiendo en el pad, le pueden mirar, copiar, bueno, no aconteció eso. Y de hecho también si alguno de los grupos no tenía noción de cómo responder para avanzar, el hecho de tener que leer el compañero para después ir sobre el texto y poder resolver uno sin que sea igual a lo que esos compañeros pusieron, termina siendo una instancia tal vez media pobre, media superficial, pero se termina siendo una instancia de aprendizaje, ¿no? O de interpretación de lo que el autor está planteando. Bueno, una vez que logran resolver estas cuestiones, salen de la habitación y aparecen, cuenta, acá la historia aparece, y la historia les propone tomar una decisión, ¿no? Si en esta situación tan extraña deciden volver para averiguar bien la hora que es y si no se levantaron muy temprano, si deciden bajar y enfrentar lo que haya, o volver al cuarto y ahí quedarse esperando que se resuelva. Bueno, cualquiera de estas tres opciones los estudiantes podían elegir y esas opciones los llevaban a una nueva actividad. Y en esta nueva actividad, que cambia según lo que hayan adoptado los estudiantes, aunque el planteo conceptual vaya a ser el mismo, tienen que desarrollar en un software que se llama Boki, también libre, donde uno tiene hay un personaje y uno le pone una voz al personaje, ¿no? Tienen que armar el avatar de un profesor y ese profesor, ellos es como un recuerdo de ellos que les plantea un concepto de libertad, el concepto de libertad de Gustav Ibon, y con ese concepto los obliga de una manera a decir algo respecto de cómo la libertad se vincula con la dependencia. Bueno, no vamos a entrar en los contenidos. Y nuevamente lo que ellos producen en este punto va a un Padlet. Va al Padlet, al mismo Padlet. Por ejemplo, si uno busca, aquí está el personaje desarrollado por un grupo. Si uno cliquea aquí, aparece este personaje haciendo o hablando los planteos de este Gustav Ibon, pero ya lo tienen que hacer como si fuese un profesor que ellos tuvieron, ¿no? Entonces ya tienen que dar un tipo de narrativa y demás cuestiones. Bueno, y acá nuevamente un código va a aparecer. Vamos a ponerlo. Y ustedes fíjense que van a ir ellos avanzando. Van a bajar las escaleras aquí. Luego va a venir una especie de juego donde ellos tienen que en las escaleras asociar. Este también es un juego muy sencillo, casi sin valor teórico, conceptual. Tienen que colocar el personaje, la foto, en los cuadros que faltan y a su vez esta frase, quien la plantea y poner la firma. Y en el Padlet hace una captura de pantalla y suben esa captura al Padlet y continúan. Y acá dice que llegan al living y demás, cuenta la historia, y acá en el living ya aparecen elementos bastante más interesantes y que tienen que ver con un trabajo que se viene haciendo con los estudiantes a lo largo del año, que tiene que ver, bueno, cómo transformar los saberes que ellos van obteniendo y que van elaborando en diferentes formatos, ¿no? Elaborar en diferentes formatos. Entonces, por ejemplo, ellos ven un video y este video lo tienen que asociar con un determinado autor y tienen que armar un video onda youtuber, ¿no? De unos minutos, de pocos minutos, donde ellos alertan o plantean en función de ese video lo que plantea este otro autor que es Byung-Chul Han sobre la libertad. Entonces ellos mismos
se tienen que filmar, editar rápidamente el video. Digo que son competencias y habilidades que los estudiantes han desarrollado durante el año porque se ha ido trabajando sobre eso, han ido usando otros formatos, y justamente en el caso del escape room, los estudiantes llevan adelante el escape room, lo han realizado a lo largo de 3 horas, ¿no? En horario de clase, 3 horas, más o menos, 2 horas y media. Entonces ellos mismos, cuando llegan acá, se separan, el grupo toma diferentes opciones, decisiones. Algunos van a graban ese video donde youtuber, que van a postear después en el Padlet que ya nosotros estamos viendo. Luego otros tienen que hacer un podcast. Entonces se les enseñó a usar Anchor, pueden hacerlo en cualquier otro grupo, igual en otro programa, pero fíjense, tienen que elaborar un podcast que tenga determinadas características, que también plantee ciertas cuestiones sobre la libertad, y finalmente, y otra parte del grupo trabajando en Canva, por ejemplo, o en otro editor de video, tienen que elaborar un flyer para advertir sobre la posibilidad de la pérdida de libertad en la actualidad desde el punto de vista de Byung-Chul Han también. Entonces, en este momento los estudiantes tenemos cada grupo o trabajando todos en cada una de las cosas o dividiéndose buscando elaborar, por un lado, video youtuber que plantee cuestión filosófica sobre la libertad vinculada a un determinado video, otros elaborando un podcast haciendo con determinadas características estéticas, donde aparece un conductor, un filósofo, publicidad, todo vinculado a la libertad, y con otras características también conceptuales, ¿no? Tiene que plantear algunos de estos temas, y finalmente, y otro, un flyer. Cuando hacen todo esto, también lo suben al Padlet. Y acá sigue la historia, como ustedes ven, hay que abrir esa puerta. Para abrir esa puerta tienen que elaborar una aporía. Bien, nosotros hemos trabajado aporía, problema o problematización, paradoja en nuestras clases. Entonces, la elaboración de una aporía vinculada a la libertad, que ellos también postean en el Padlet para poder abrir esta puerta. Y cuando abren la puerta, la historia sigue, aparece un video aquí, ¿no? También producido por uno mismo, y termina la historia, tal vez como empezó. Esto que mostramos tan rápidamente, que después yo le dejé el link para aquel o aquella que quiera como indagarlo más, incluso les puedo poner los códigos, o si alguno está interesado me ponen en los comentarios si quieren los códigos, se los paso. Bueno, esto que nosotros vemos acá es una experiencia de escape room vinculada a la enseñanza de la filosofía. De hecho, cuando nosotros teníamos el horizonte de llegar a este punto donde los estudiantes como hacían síntesis de todo lo que venían reflexionando en esta propuesta de inmersiva, ¿no? De meterse en el personaje, de recorrer, de resolver, previamente propusimos la conformación de los grupos. Esta conformación de los grupos, generalmente los grupos en los adolescentes acontece por afinidad afectiva, ¿no? O sea, son amigos, se llevan más o menos bien. Pero intentamos elaborar primero una especie de criterios de elección de grupo, donde se les hizo armar unas pequeñas tarjetas, figuritas, como cartas, ¿no? Donde había diferentes criterios, por ejemplo, habilidad de lectura, habilidad de comprensión, habilidad de manejo de software, diferentes cuestiones, y cada uno se ponía un puntaje. Y después entre ellos iban circulando cada uno sus figuritas, es más, se dibujaban ellos mismos. Toda una movida muy sencilla, cortando el papelito, ¿no? Para que cada uno vea del otro qué habilidades quería tener o quería poseer, porque por ejemplo cada grupo tenía sí o sí que asegurarse contar con un dispositivo, ya sea tablet o notebook, para llevar a clase en las zonas de filosofía. ¿Por qué? Porque esa persona que tenía ese dispositivo o lo ponía a disposición de su compañero de grupo o esa persona misma, debían aprender y asegurarse de manejar con claridad este programa Boki, que utilizan para resolver cuestiones, saber manejar Anchor, saber manejar Canva, saber subir un video a YouTube y también saber manejar un programa de edición de video. Entonces, esas habilidades, capaz que en un grupo había unos estudiantes que tenían una inteligencia muy vinculada a todas estas cuestiones y se aprovechaba entonces a ese estudiante, capaz que no es mi mejor amigo, pero me conviene que nos juntemos porque yo me copa leer, yo puedo explicarle los textos a él y después él elabora el video. Bueno, algunos grupos
pudieron reflexionar sobre este tema, porque claro, se juntaban 3 o 4 amigos o amigas y después ya quién tiene la compu. Entonces se volvían a reconfigurar. Cada grupo en las clases, antes del escape room, tenía que, se les proponía la lectura de los textos debían elaborarse fichas bibliográficas, o sea, poner más o menos quién era el autor, una foto del autor para después hacer esa tontería de poner la foto en el retrato, pero ver quién era el autor, más o menos el año en que nació, cuando hizo el planteo, y extraer las ideas significativas de aquella lectura que se les proponía, ¿no? Pensando siempre en el horizonte de libertad. Y a su vez, de cada ficha también se les pedía que elaboren algunos interrogantes filosóficos, algunas preguntas medio políticas, que permitiesen como ayudar a profundizar el planteo del autor. Esas fichas, como con todos los textos y demás, se podían utilizar luego en el mismo recorrido del escape. Pero en las clases, en total se leyeron unos 10 textos, se tomaron 4 o 5 clases, más o menos, donde cada grupo leía los textos, elaboraba las fichas. Capaz que 2 estudiantes estaban leyendo el texto de Tigon, otros 2 de Bauman en el grupo. Después la información se la cruzaban. No hubo una prueba tradicional, pero todos tenían que más o menos saber de qué se trataba porque en algún momento iban a tener que en el escape poder resolver y además contra el reloj. Entonces, bueno, ese trabajo en grupo tenía su finalización en el momento del escape. El escape room, varias posibilidades. Uno puede es una propuesta que puede ser asimétrica, ¿no? O sea, lo cuelgo en un campus y los estudiantes entran y realizan. O la opción que tomamos nosotros fue que lo hagamos de manera sincrónica y de forma híbrida. Buscamos un espacio en nuestra ciudad donde pudiese tener una conexión a internet donde unas 30, 20 personas se pudiesen conectar a la vez. Eso fue en la biblioteca de la legislatura de nuestra ciudad. Y allí cada grupo, alrededor de una compu o dos, una tablet, comenzaban todos al mismo tiempo a desarrollar el esquema. Finalizaban a hacerlo, iban subiendo al palo las diferentes propuestas e iban avanzando, ¿no? Los códigos, cuando en el caso del código con la linterna lo descubrían ellos, pero otros 2 códigos que están ahí se los tenía que dar yo. Entonces yo, bueno, terminábamos, profe, a ver, bueno, se entregaba el código para que ellos pudiesen avanzar. De esa manera, bueno, también estaba uno para poder ayudar, porque la idea tampoco era abandonarlos y decir, bueno, le pifian, sino que la idea es asegurarnos de que haya habido ciertas comprensiones, sobre todo en los momentos que tenían que hacer elaboraciones más profundas, ¿no? Como hacer un video, hacer el flyer, hacer el podcast, hacer la charla del profesor, etcétera, etcétera, bueno, poder estar para confrontar. Realmente los grupos se organizaron de diversas maneras. En realidad, como docente uno tuvo la satisfacción o encontró la satisfacción de ver que han podido trabajar muy bien la grupalidad los estudiantes, ¿no? De organizarse, en cómo distribuir los tiempos, quién hacía determinadas cosas, en cómo no dejar de hacer el hacer por el hacer, sino que una terminó, la miramos, o bueno, hay que reformular esto, o no, o consultar, hacer guiones y después ver entre todos los guiones y después sí salir a elaborar los diferentes formatos que se les pedía. La experiencia como fue muy grata y en ese sentido es muy interesante seguir profundizando en esto de la gamificación, ¿no? Y de la posibilidad de propuestas inmersivas, ¿no? Como le podemos decir también en esta cuestión de entender la inmersión como el hecho de sumergirse en una experiencia, ¿no? De tener el tiempo de la realidad como para participar comprometida y pues, emocionalmente dentro de una narrativa, donde también hay cierta interacción, donde uno se tiene que involucrar con ella, que tiene que resolver algunas cuestiones. Entonces, eso me parece que es muy interesante. En general, fue muy atractivo para los estudiantes, ¿no? Es verdad que el trabajo previo, ¿no? La lectura, las fichas bibliográficas, estas cuestiones, es más engorroso y está más tradicional. A su vez, reforzábamos lo que hacían con la ficha con clases que uno ofrecía, ¿no? A los estudiantes, incluso había clases grabadas online. Algunos estudiantes decidían ver las clases online, sacaban ideas de allí y desde ahí elaboraban las fichas. Pero lo importante es que en general
existió como la novedad de haber hecho el escape room, el sentirse desafiados, que no era solamente que quiera adivinar, ¿no? Era solamente invocar en la luz para que siga la siguiente, sino que había que producir. Esa producción implicaba confiar también en el otro o tener que trabajar en grupo. Entonces ha habido muchos aciertos respecto de la posibilidad de llevar adelante una experiencia como esta. Con respecto a la enseñanza de la filosofía, bueno, en general, ¿no? O sea, tal vez no tenga que ver solo con una especie de que haga con la filosofía, sino que en el caso mío es con la filosofía, pero todos nos deberíamos preguntar, en más de una ocasión, qué es lo que enseñamos y para qué lo enseñamos. Porque durante mucho tiempo uno lo que busca es como decir, bueno, se lleven este bagaje de saberes, estos contenidos, y uno le hace acumular lecturas a los estudiantes que no las materializan en nada, ¿no? Y entonces después surgen los temores de decir, bueno, pero si hago un juego, leerán, no leerán, estudiarán. Bueno, creo que pasa por ahí, ¿no? Por descubrir nuevos modos de acercarnos a los estudiantes a la propuesta que le podemos dar. Sin perder ese horizonte de que lo que buscamos hay un objetivo claro, ¿no? La enseñanza de determinada cuestión. Y que a veces no tiene que, en el caso que uno plantea, que puedan repetir como loros el planteo de 50 tipos que hablaron a lo largo de la historia sobre la libertad en filosofía. Que tal vez no ese es el sentido. Por eso las actividades más profundas de este escape room buscan que, a la luz de lo que plantea un filósofo, ellos puedan hacer un flyer de advertencia, un podcast sobre determinada cuestión, un análisis de video. O sea, lo que uno busca como docente, en este caso en la enseñanza de la filosofía, que lo planteamos en algún otro video que tenemos por acá dando vuelta, es la creación de conceptos, ¿no? Que el estudiante pueda ponerle la propia voz, propias palabras, en ese sentido, poner propias palabras a lo que entiende y comprende la realidad. Y que con esas palabras, a medida que van leyendo, van desarrollando nuevas habilidades cognitivas, y se les va brindando mayor información, esa aprehensión de la realidad puede ser cada vez más profunda, más lúcida, ¿no? Más crítica en el sentido ¿no? Del verdadero sentido de la palabra crisis, la palabra crítica. Entonces, tal vez si uno hoy se junta con un estudiante y le plantea, che, ¿qué plantea Gustav Thibon sobre? Y capaz no se acuerda exactamente qué dijo el autor, pero si le preguntamos qué puede decirnos la libertad, probablemente pueda dar a entender ciertas ideas que son su conclusión, pero sobre todo también pueda generar ciertos interrogantes porque amplió su concepción del concepto de libertad y lo ha incorporado como propio. Entonces, esa es una tensión muy importante como docentes que tenemos, ¿no? O sea, o enseñamos un trabajo una cuestión enciclopédica, de poder dar definición y saberes, o buscamos otras cuestiones. Uno intenta aquí, también trillado, ¿no? Pero enseñar tal vez como a pensar, tal vez a interpretar la realidad de una forma mucho más amplia. El escape room, digamos, este proceso no tiene que ser muy largo tampoco, ¿no? O sea, uno tiene que tal vez en nuestro caso se extendió un poco más, pero toda la propuesta de la lectura, la elaboración de fichas bibliográficas, armado de grupos, lectura, elaboración de fichas bibliográficas, clases de refuerzo, etcétera, etcétera, y el escape room mismo, todo tiene que cerrar en menos de un mes, ¿no? Yo creo que 3 semanas es un tiempo muy interesante porque mantiene una tensión de trabajo importante. Cuando se extiende mucho, lo que puede pasar es que el escape room nos quede muy lejano y ya deje de ser atractivo como esa zanahoria que tiende y nos tensiona a decir que estamos haciendo para ver qué va la propuesta novedosa. Y tan menos tiempo no, porque si no tampoco llegan los estudiantes preparados con lecturas que ameritan, en este caso en filosofía, decantar algunas cuestiones. En este caso, la experiencia de gamificación fue fuertemente de egreso del saber, ¿no? Casi de evaluación, como de ver qué aprendieron o qué construyeron respecto y qué elementos significativos han llevado de este eje que era libertad,
pero también se puede convertir en un escape room de ingreso al saber, ¿no? De plantear, bueno, desde acá vamos a empezar a construir ciertos saberes, entonces vamos a empezar a jugar, y para empezar a jugar nos topamos con cuestiones que nos obligan a investigar. No tiene que ser resuelto en un escape room o una propuesta de gamificación, no tiene que ser resuelta en 2 horas, en 10 minutos, puede ser a lo largo de todo un periodo de trabajo, ¿no? Uno puede secuenciar un saber de tal manera de que empieza con una especie de escape room u otro puede ser otra forma de gamificación, ¿no? De otra propuesta inmersiva, en el cual en el principio puede recuperar saberes perdidos de los estudiantes, entonces le hace indagar, le hace equivocarse, que llega un momento donde de pronto entonces para poder seguir avanzando, para poder tomar decisiones en esa narrativa que uno está generando para que los estudiantes se metan dentro de esa historia, tengan que ir a investigar, ir a leer, y una vez hecho eso poder seguir avanzando. Esto es lo que es importante tener presente, ¿no? O sea, nosotros no estamos entendiendo como, bueno, cambiemos la prueba por una propuesta gamificada, sino lo que estamos proponiendo es, bueno, la propuesta de gamificación es un nuevo lenguaje, es un lenguaje válido y significativo para poder no solo evaluar lo que los estudiantes aprendieron, sino también para que los estudiantes hagan procesos de aprendizaje significativo, ¿no? Porque para poder resolver lo que tienen que resolver, bueno, tienen que haber entendido cuestiones anteriores, tienen que volver a releerlas y volver a plantearlas a la luz de ciertos desafíos. Luego lo que es importante tener presente es que también en propuestas como esta apostamos a la idea de inteligencias múltiples y la diversidad de inteligencias que existen en nuestros estudiantes. Por eso muchos estudiantes que tienen cierta facilidad porque tienen cierta capacidad para elaborar estéticamente y con las palabras justas un flyer o hablar y sintetizar en formato youtuber ciertos saberes, bueno, se pueden, y tal vez no son grandes lectores, porque no se quedan leyendo 5 o 6 páginas de un autor, bueno, en el intercambio con el compañero un compañero puede explicar, y porque le gusta poder desarrollar y de esa manera profundizar en lo que leyó, el compañero lo escucha y tiene que después poder interpretar eso para poder elaborar ese formato de comunicación, como decíamos anteriormente. Entonces, se apuesta a diferentes formatos de aprendizaje, ¿no? En el caso de los grupos que han trabajado de estudiantes en esta propuesta concreta, no todos leyeron todo, ¿bien? Muchos directamente leían las fichas y muchos, dentro de cada grupo existían dos personas o tres generalmente que explicaban al resto de sus compañeros lo que habían leído para que tuviesen la idea de por dónde iba el planteo de cierto autor por si tenían que ponerlo en práctica. Obviamente esto está dentro de un proceso mucho mayor, ¿no? Un proceso donde los estudiantes individualmente en otro momento habían hecho experiencias de elaborar podcast, o en otros momentos habían hecho experiencias de elaborar imágenes interactivas. O sea, no se juega todo un aprendizaje con un escape room, digamos, es parte de algo mucho mayor y que tiene que ver con el apostar a generar un nuevo modo de comunicar los saberes, los contenidos que queremos trabajar. De hecho, si alguien sigue siendo un docente analógico, digo yo, ¿no? Aquellos que trabajamos todavía con fotocopias y que llevamos la prueba en ese papelito chiquitito, cuestiones por el estilo, y de golpe corta y hace un escape room. Después sí, de la manera, bueno, el escape room fue un hongo, ¿no? Una isla, y ahí sí, tal vez, a pesar de que haya sido atractivo, no favorece del todo un aprendizaje significativo, porque después del escape room le toma una prueba tradicional a cada uno, y entonces no aposté a esas inteligencias múltiples. Lo que uno tiene que lograr es, bueno, cómo a lo largo de todo un periodo de trabajo favorezco el ingreso y el egreso a la comprensión y el saber a través de diferentes formatos, diferentes modos de comunicarnos. Y esto tiene que ver sobre todo con un momento histórico en el que nosotros nos encontramos, que, bueno, la realidad de nuestros estudiantes está atravesada claramente
por lo virtual, ¿no? Hablamos de celulares, hablamos de tablets, pero no solo en el dispositivo, sino también en los formatos que ellos son, ¿no? Cuánto dura un reel, cuánto dura un short, y cómo se puede comunicar mucho en ese short, en ese reel, y cómo tomamos esos elementos también para que sean válidos como fuentes bibliográficas, ¿no? O sea, ficha texto, ficha video. Bueno, a ver, ¿qué tenés para traerme sobre este tema? Bueno, y sacan 5 o 6, hablemos de identidad de género, y sacan 5 o 6 reels que con la potencia que tienen dicen mucho más que leerse todo un texto que uno les daría de Butler, 500 hojas, no sé. Entonces, no negamos la necesidad de que los estudiantes lean, pero bueno, ¿por dónde entramos? ¿Por dónde los llevamos? A que ellos experimenten, experiencien la necesidad, el deseo de encontrarse con, con esos saberes que queremos proponer. Entonces, si nosotros no buscamos una transformación en el modo de comunicar, en el modo de proponer, en el modo de llegar a los estudiantes, difícilmente sea exitoso, si es una palabra correcta, nuestra propuesta de enseñanza. Bueno, más o menos esta es la experiencia que les queríamos compartir, que les quería compartir. El link del escape room queda para aquellos que quieran chusmear un poco. También pueden pedir los códigos para avanzar en ese escape room. Probablemente cuando entren a los Padlet van a tener las resoluciones de un grupo de estudiantes X que queda a modo de ejemplo. Algunas son más profundas, otras no tanto, pero son todas muy válidas para que también ustedes vean cómo han ido resolviendo los estudiantes y también uno puede imaginarse, bueno, qué le puedes pedir a los propios. Y bueno, seguimos en contacto con esta propuesta de pensar cómo enseñar la filosofía en el ámbito escolar, del nivel medio, del nivel secundario, y sobre todo nos quedamos con la pregunta de, bueno, ¿cómo lograr nuevos modos de comunicar, de dialogar con nuestros estudiantes, nuestras propuestas de enseñanza, nuestras propuestas de contenidos?